Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro y continuamos con un nuevo capítulo del tutorial de trabajo de la musculatura lumbar, y en este caso vamos a hacer un análisis de uno de los ejercicios más típicos para su trabajo, como es el de extensión del tronco. Inicialmente hay que partir de que si hacemos un trabajo lumbar en una superficie horizontal, como en el caso del suelo, puesto que el tronco parte de una situación eminentemente horizontal, vamos a encontrarnos que con facilidad se van a adoptar posturas donde la lordosis lumbar va a aumentar de forma significativa, y también donde la columna cervical normalmente no se va a colocar bien porque la mirada se va a dirigir hacia adelante y por tanto se va a aumentar la lordosis cervical. Habrá que buscar otra serie de situaciones que nos permitan un trabajo con racking más alineado, aunque veremos cómo abordar este tipo de trabajo en superficie horizontal si nos queda otro remedio. Inicialmente, una de las formas más fáciles para hacer el trabajo de extensión del tronco es buscar alguna superficie elevada. En este caso, nos encontramos con lo que conocemos como banco romano. El banco romano es una superficie elevada que tiene un sistema de fijación de los pies y que nos va a permitir trabajar con el tronco realizando movimientos de flexión y extensión que, como indicamos con la línea roja, deberían parar en una posición horizontal. La mirada, en este caso, debe dirigirse hacia abajo para intentar mantener, como se ve en la imagen, un raquis cervical lo más alineado posible. Este tipo de trabajos en el banco romano han sido analizados desde el punto de vista electromiográfico en diferentes estudios, y podemos observar cómo el trabajo de la musculatura lumbar, que viene representado en esta imagen por el erector espinal, que es este de aquí, y el multifidus, que es este de aquí, está en torno al 48-58% de la máxima contracción voluntaria. Pero algo también interesante, dependiendo de qué se haga con los brazos, también podemos trabajar la musculatura del erector espinal torácico. Si los brazos se colocan por delante del cuerpo o se colocan con los brazos en cruz tirando hacia arriba de ellos, podemos conseguir activaciones de esa musculatura que nos van a permitir trabajar una zona que, si no se utilizan poleas en otros ejercicios o con otras máquinas, pues no solemos trabajar lo suficiente. Pero la efectividad es una cuestión importante, pero también lo es la seguridad. En este caso, estamos viendo cuál es el nivel de carga compresiva que genera el ejercicio de extensión del tronco hasta la horizontal, que, como podemos ver en esta imagen con datos de Callahan y colaboradores, está en torno a los 4.000 newtons de carga compresiva. Esa es la razón por la que estos autores no recomiendan que se use este ejercicio en personas que tengan algún tipo de patología lumbar o que la hayan tenido en fechas o en épocas anteriores, en personas que tengan una baja condición física o en personas mayores. Y deberían utilizarse otros ejercicios como elementos de trabajo lumbar antes de poder abordar un trabajo de este tipo. Pero la forma de ejecutarlo en el banco romano o en la silla romana puede variar dependiendo de dónde se coloque la pelvis. En este estudio lo que hicieron fue hacer una extensión del tronco colocando la pelvis más fuera del apoyo del banco o bien totalmente apoyada en la superficie del banco romano. Entonces se va a realizar una flexión del tronco de un segundo, se va a volver a subir y se va a mantener la posición durante un segundo. Y como vemos, la posición final está muy lograda, muy conseguida, es una posición horizontal, de correcta linealidad, de todas las curvaturas y, como no, de la columna cervical también. Si analizamos los niveles de activación, vemos cómo cuando la pelvis está fuera, genera niveles en torno a 250, 300, mientras que si analizamos el ejercicio con la pelvis apoyada encima, nos encontramos con niveles que bajan a 150, 200. Por tanto, la posición de la pelvis es importante, pero hay que tener presente que colocar la pelvis fuera supone a veces demasiada intensidad para el sujeto, por tanto hay que elegir muy bien la forma de colocarla y también tener en cuenta que cuando la pelvis está encima, totalmente apoyada en el banco, la cantidad de flexión, o sea, lo que vamos a bajar el tronco hacia abajo, tiene que ser menor que si lo hiciéramos con la pelvis fuera. Y eso es porque si bajamos demasiado en esta situación,
aparecería el fenómeno flexión-relajación que desactiva la musculatura lumbar y por tanto, ante un objetivo de desarrollar esa musculatura, no sería lógico. Hay opciones de hacer ese ejercicio de extensión parando en la horizontal, como se puede observar en la imagen, utilizando en este caso un fitball y un ejercicio que se denomina coloquialmente como el Superman. Vemos que se apoyan los talones en una superficie que sea estática, como una pared, y se apoya toda la zona de la pelvis y la parte inferior del tronco en el fitball y se mantiene la posición, pudiendo realizar movimientos de flexo-extensión para desarrollar esa musculatura lumbar. Este ejercicio, como podemos ver, ha sido analizado y ha sido comparado con otras situaciones en las cuales también se trabaja la musculatura lumbar y algunos otros la musculatura abdominal. Aquí se determinó el nivel de activación del erector espinal, la parte superior, en este caso del erector espinal lumbar, y lo que es el erector espinal, su parte lumbosacra. Y podemos observar cómo genera niveles de activación que son muy interesantes para el desarrollo de la musculatura lumbar, incluso por encima de otros ejercicios que son típicos para el desarrollo de la musculatura lumbar. El banco romano es una opción, pero tenemos otra que denominada silla romana, que es la que encontramos aquí, que tiene una particularidad muy importante, y es que a través de este eje, de este sistema de giro, podemos cambiar la angulación en la cual se trabaja, de forma que nos da opción a trabajar en todas las angulaciones que tenemos aquí representadas. Eso nos lleva a que el nivel de intensidad va a cambiar conforme cambiamos la angulación, de forma que a 0 grados, o sea, en la horizontal, tenemos un nivel de activación que se va a ir reduciendo conforme ese banco, esa silla romana se va inclinando. Por tanto, como podemos ver, conforme nos acercamos a los 75 grados de inclinación, la intensidad va siendo menor y conforme nos acercamos a la horizontal, la intensidad es mayor, lo cual es interesante para adaptar el ejercicio a la persona y sus objetivos. Esto es algo que el banco romano no puede hacer y que la silla romana sí nos permite hacerlo, por lo tanto es más interesante porque permite más variedad de trabajo. Pero, sea de una forma o de otra, la posición de los brazos también determina el nivel de intensidad, de forma que conforme los brazos están más cerca de la cabeza y por delante de ella, el nivel de intensidad va siendo mayor, y conforme los brazos se van yendo hacia abajo, más cerca del tronco, o más cerca de la pelvis, la intensidad se va reduciendo. Brazos por delante de la cabeza, estirados por delante, grande nivel de activación, brazos pegados en los costados, niveles de activación más reducidos. Por tanto, podemos jugar con los brazos como un elemento para cambiar el momento de resistencia y por tanto la activación de la musculatura lumbar. Pero incluso, si cambiamos la forma en la cual colocamos las piernas, en este caso la cadera, puede modificar el nivel de activación que se genera en una extensión en banco o en silla romana. Aquí lo que se hizo fue comparar una posición de rotación interna de la cadera, que lo tenemos en columna de color negro, o en rotación externa de la cadera en columna de color gris. Si nos atenemos a la musculatura lumbar, observamos cómo, si colocamos las caderas en rotación interna, se genera una activación que es significativamente mayor de la que aparece con una situación de rotación externa. En algunas ocasiones, aunque cada vez menos, observamos a personas que al hacer la extensión también hacen una acción de rotación del tronco simultánea. Algo que cada vez se ve menos y que es interesante que ocurra así, porque como podemos observar en la imagen, vemos cómo las cargas que van recayendo en la columna y se van transmitiendo de una articulación a otra, al hacer la rotación se genera una descompensación porque la carga no se reparte de forma igualitaria, sino que dependiendo hacia el lado que vaya la rotación, se genera un nivel de carga superior por un lado que por otro. Y eso puede facilitar que haya algún tipo de repercusión en las articulaciones intervertebrales y especialmente en los discos intervertebrales. Una opción que también podemos encontrar es un aparato que se trabaja sentado, como podemos ver en la imagen dinámica, en la cual hacemos movimientos de flexo-extensión utilizando este elemento posterior
como la resistencia a vencer. Este tipo de trabajo sentado, que se puede realizar con diferentes angulaciones, según os interese, tiene un nivel de activación interesante y se ha podido comprobar en algunos estudios, como este, que es un estudio inicial que realizaron Pollock y colaboradores en el año 89, genera una gran ganancia en cuanto a la fuerza isométrica lumbar con muy pocas sesiones de trabajo. Una máquina efectiva y es una buena opción para el trabajo de la musculatura lumbar. En el siguiente capítulo abandonamos la extensión del tronco y veremos cómo trabajar la musculatura lumbar utilizando en este caso las piernas y realizando acciones de extensión de cadera. Muchas gracias.